Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar específicamente el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa. Y, bueno, digamos que las reacciones han sido bastante intensas. Mucho más que un simple cambio de gabinete. Claro, es que el contexto es súper interesante. Un militar de carrera en un gobierno de izquierda no es algo que veamos todos los días. Y eso nos dice mucho sobre cómo está cambiando el panorama político. Y bueno, ¿qué me dices del general Sánchez? Él ha insistido mucho en mantenerse neutral en política, ¿no? Y en que respetará los derechos humanos. De hecho, ha tenido algunos intercambios interesantes con la senadora María Fernanda Cabello. Ah, sí, cabal. Su reacción al nombramiento de Sánchez es uno de los puntos que más me intriga. Primero lo critica y después le manda una carta elogiándole bajo experiencia militar. Es un giro bastante repentino, ¿no te parece? Totalmente. Podríamos pensar que es una simple estrategia política, pero el comentarista que estamos analizando va un poco más allá. Sugiere que Cabal y sus aliados no se pueden permitir oponerse a una figura militar. Claro, por su propia postura promilitar. Exacto. Es una situación un poco delicada para ellos. Cabal está buscando una mano dura contra el crimen, mientras que Sánchez enfatiza los derechos humanos. ¿Y cómo crees que se va a desarrollar esta tensión? Podría afectar la lucha contra el crimen. Esa es la pregunta clave. Si Sánchez prioriza los derechos humanos, limitará la capacidad de las Fuerzas Armadas para combatir eficazmente a estas organizaciones, y Cabal y sus partidarios aprovecharán cualquier debilidad para promover su propia agenda. Es un equilibrio difícil que Sánchez tendrá que manejar con mucho cuidado. Y hablando de tensiones, el comentarista también menciona algo que está circulando entre algunos sectores de la derecha. Dicen que el presidente Petro planea cancelar las elecciones de 2026. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que es algo para preocuparse o solo un intento de sembrar miedo? Es difícil decirlo con certeza, pero sin duda es una narrativa que está tomando fuerza en ciertos círculos. Sánchez, por su parte, ha dicho que las Fuerzas Armadas garantizarán unas elecciones justas y ha advertido contra la búsqueda de beneficios a corto plazo que perjudiquen al país a largo plazo. Interesante cómo el comentarista relaciona esta preocupación sobre la manipulación política con otro tema candente, las próximas elecciones del 2026. Parece que todo está conectado en este complejo tablero político. Exacto. Y en medio de todo esto tenemos a Sánchez, un militar de carrera con un discurso que se inclina por el respeto de los derechos humanos, pero que al mismo tiempo no olvida su formación castrense. Y eso genera ciertas dudas sobre cómo abordará los desafíos de seguridad en Colombia. Precisamente. Es probable que su formación influya en sus decisiones como ministro de Defensa. Aunque esté enfatizando los derechos humanos, todavía hay una parte de él que ve el mundo a través de una lente militar. Y eso preocupa a algunos, especialmente a quienes han experimentado el lado más oscuro del poder militar en Colombia. ¿Crees que Sánchez puede conciliar realmente su compromiso con los derechos humanos con sus instintos militares? Esa es la gran pregunta, y solo el tiempo lo dirá. Se sentirá tentado a usar la fuerza cuando se enfrente a desafíos difíciles. Es un acto de equilibrio muy delicado, y uno que tendrá un impacto enorme en el futuro de Colombia. Justamente esta idea de un dulce envenenado que mencionan algunos periodistas como los de Blue Radio me parece clave para entender los desafíos que enfrenta Sánchez. Es como si le estuvieran diciendo que está en una situación sin salida, atrapado entre la agenda del presidente y el rol tradicional del ejército. Y Sánchez no se quedó callado, ¿eh? Respondió con mucha firmeza, defendió a los militares y policías y recalcó su compromiso con Colombia. Recuerdo que en un momento dijo, ¿quieren decir que los soldados y policías que dan la vida por los colombianos también están envenenados? Realmente se nota la sensibilidad que hay en torno a su nombramiento y el profundo respeto que él siente por las Fuerzas Armadas. Sí, es una respuesta llena de pasión, ¿no? Que busca desafiar esa imagen del dulce envenenado. Podríamos interpretarlo como un llamado a la unidad, ¿no crees? Está luchando contra esa idea de que el ejército y el gobierno están enfrentados. Y eso nos lleva de vuelta a su insistencia en la neutralidad política. Está intentando posicionarse como alguien que está por encima de la política, enfocado solo en la seguridad y el bienestar de Colombia. ¿Puede realmente mantenerse neutral en un entorno tan polarizado? Esa es la gran pregunta. Su pasado, sus compromisos y el clima político actual crean una red muy compleja de desafíos y oportunidades. Es como si estuviera caminando por la cuerda floja. Y el comentarista que estamos analizando detecta algunas pistas en su lenguaje. Señala que, si bien dice ser apolítico, su énfasis en los derechos humanos. Sugiere que, aunque no se identifique con ningún partido, sus valores personales van a influir en sus decisiones como ministro de Defensa. Y eso seguramente va a generar controversia, especialmente entre quienes tienen ideas más, digamos, tradicionales sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Esto podría llevar a algunos enfrentamientos bastante explosivos en el futuro.
Es fascinante, ¿no? Esta paradoja que se está dando. Por un lado, tenemos a Sánchez, un militar comprometido con los derechos humanos, y por otro, a Cabal y sus aliados que abogan por una respuesta militar más contundente, que podría ir en contra de esos mismos derechos. Parece que hablan idiomas diferentes, aunque en teoría ambos estén preocupados por la seguridad. Y esa diferencia en el enfoque podría tener consecuencias graves en cómo Colombia enfrenta al narcotráfico, por ejemplo, y al crimen organizado en general. El comentarista que estamos analizando cree que Sánchez es muy consciente de esto. ¿Te acuerdas de la respuesta del general a la carta de Cabal? Sí, sí, la recuerdo. Pues ahí enfatiza que la paz y la seguridad no tienen color político. Es una declaración bastante reveladora, ¿no? Totalmente. Intenta ir más allá de la división política, ¿no? Sí, sí. Presentando la seguridad y la paz como algo que nos importa a todos, no solo a un partido. Es una jugada inteligente, pero aún está por verse si será suficiente para unir a la sociedad colombiana. Exacto. Y bueno, el comentarista también analiza una frase bastante intrigante de Sánchez. Habla de cómo los grupos armados, impulsados por el dinero del narcotráfico y la corrupción, han traicionado al pueblo colombiano. Uf, es una acusación fuerte. No solo está hablando de criminales, ¿verdad? No, está hablando de los que los apoyan, de los que se benefician de sus actividades. Es una crítica a la corrupción, ¿no? A la que ha existido en Colombia durante años. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿A quién se refiere exactamente? Es una pregunta que da para pensar. Al hacer esa declaración, Sánchez está entrando en un terreno peligroso. Totalmente. Está desafiando a gente poderosa. Y eso podría convertirlo en un objetivo. Es como si estuviera retando a los corruptos a que se den a conocer. Y el comentarista cree que esta valentía es lo que diferencia a Sánchez de otros ministros de defensa. Dicen que su compromiso con los derechos humanos, junto con su deseo de luchar contra la corrupción, podrían cambiar la forma en que Colombia se enfrenta a la seguridad. Suena prometedor, pero ¿crees que le van a permitir seguir este camino o intentarán detenerlo? Esa es la gran pregunta. Es como un thriller de la vida real. Totalmente. Y bueno, el comentarista guarda lo más impactante para el final. Hablan de una entrevista en la que le preguntan a Sánchez sobre las elecciones del 2026, que como ya dijimos, se han convertido en un tema muy sensible para la derecha. Por esa idea de que Petro quiere cancelarlas. Exacto. Y Sánchez responde a esos miedos directamente. ¿Y qué dice? Dice que las Fuerzas Armadas garantizarán unas elecciones justas. Pero también tiene un mensaje para los que quieran aprovecharse de la situación. Les dice, no cambien un tamal o una teja por una vida de miseria. Qué analogía tan poderosa. Básicamente está diciendo, no sacrifiquen su futuro por una solución rápida. Está apelando a su patriotismo. Totalmente. Y el comentarista ve algo más aquí. Sugiere que Sánchez se está alineando con la visión de Petro. ¿En serio? ¿Por qué lo dicen? Por su énfasis en la equidad, en la estabilidad a largo plazo, en rechazar las ganancias fáciles. Es una observación sutil. Sánchez puede decir que es apolítico, pero sus acciones y palabras sugieren lo contrario. Exacto. Y eso tendrá consecuencias en cómo se maneja en el panorama político. Sin duda. Es como si estuviera diciendo que no es solo una figura neutral, está participando activamente en el futuro de Colombia. Y eso es lo que hace que este nombramiento sea tan fascinante. No se trata solo de seguridad, ¿verdad? Se trata del futuro del país. Totalmente. Es una batalla entre los que se aferran al pasado y los que buscan un futuro diferente. Y en medio de todo esto está Sánchez, con presiones de todos lados. Cabal y sus aliados, los que defienden los derechos humanos, la corrupción. ¿Cómo va a manejar todo eso? Esa es la pregunta del millón. Su éxito dependerá de muchos factores, de su apoyo en las Fuerzas Armadas, de su lucha contra la corrupción y sobre todo, de si logra convencer al pueblo de que está actuando por su bien. Y no olvidemos a la comunidad internacional. Lo que pasa en Colombia con el narcotráfico y los derechos humanos les preocupa mucho. Su nombramiento ha generado mucho interés. ¿Será una fuerza para el cambio positivo o su mandato será un desastre? Solo el tiempo lo dirá. Es un juego de alto riesgo, sin duda. Las apuestas son muy altas. Claro, es una situación con muchísima presión. Y el clima político se está calentando cada vez más. Hay otra capa en esta historia. El comentarista lo llama el discurso militarista. Señalan que, a pesar de sus ideas progresistas, Sánchez sigue siendo un general. En su forma de hablar, de comportarse, todo refleja su formación militar. Es cierto, no podemos ignorar eso. Su entrenamiento y experiencia moldean su visión del mundo. Y eso inevitablemente influirá en sus decisiones como ministro. Entonces, aunque hable de derechos humanos, una parte de él sigue viendo el mundo con ojos de militar. Y eso, bueno, genera preocupación, especialmente para los que han sufrido por culpa del poder militar. La pregunta es, ¿puede conciliar sus instintos militares con su compromiso con los derechos humanos? ¿Se dejará llevar por la fuerza ante un desafío? Sobre el tiempo lo dirá. Es un equilibrio delicado y tendrá un impacto enorme al futuro de Colombia. Y hablando del futuro, el comentarista termina con algo un poco inquietante. Sugiere que
todo esto, el nombramiento de Sánchez, las reacciones de Cabal, es parte de algo más grande, un juego con apuestas muy altas. Se acercan las elecciones de 2026 y parece que el comentarista cree que todo esto son movimientos calculados de un juego mucho más grande. Exacto, como si todos estuvieran buscando la mejor posición antes de la batalla final. Y en ese juego Sánchez es una pieza clave. Sus decisiones pueden cambiar el curso de todo. En resumen, tenemos a un militar nombrado por un presidente de izquierda con presiones de ambos lados, intentando lidiar con alianzas y rivalidades y con los problemas más graves de Colombia. Un desafío enorme. Sin duda, un desafío que lo pondrá a prueba al máximo. Bueno, queridos oyentes, esa es la pregunta que les dejamos hoy. ¿Qué le depara el futuro a Sánchez y a Colombia? ¿Será una fuerza para el cambio o un peón más en el juego político? Tengan esto en mente mientras seguimos esta historia. Y si quieren profundizar más en la política colombiana, visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Denle un me gusta y suscríbanse para no perderse nada. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.